porque por mucho tiempo se les veía como una fuerza muerta, como que estaban medio que escondiéndose para que no los destruyeran totalmente. Vamos a un poco de recuerdos, ¿no? Historia. Ustedes saben que, y este es un criterio muy viejo, no existe verdad histórica ni objetiva. Lo que existe es la visión del vencedor. O sea, quien vence hace la historia o la escribe, después se revisa, se mejora por otro que ha ganado, por otro que tiene el poder, y entonces, bueno, pues da una nueva visión de la historia, y donde se dijo Diego, se dice Diego. Y esas cosas pasan porque indudablemente la historia es un hecho doctrinal. Las verdades históricas son relativas. O sea, Martí murió el 19 de mayo en 2 libros, eso es innegable. Ahora, la manera en que murió, hay alrededor de 200 interpretaciones de la manera en que murió Martí, pero ya eso es interpretación de un hecho histórico, no la historia en sí. Y como los testigos, el que está en la izquierda no ve el hecho del mismo ángulo que está a la derecha, o que está en el centro, o que está arriba. O sea que hay siempre sobre un mismo hecho varias visiones. Pero de todos modos vamos a recordar algunas cosas. 1959, cuando el actual, bueno, no le vamos a llamar gobierno, la fórmula actual de gobernación en Cuba, no vamos a llamarle dictadura, tiranía, no vamos a llamarle, ¿para qué? Para poder, la fórmula de gobierno que hay en Cuba, que desde el 59, una fórmula bastante larga, ¿no? Tuvo sus primeros encontronazos con la iglesia ya desde el 60. En el 60 comenzó a expulsar curas de la isla, cerró las escuelas, sobre todo las escuelas religiosas, declaró la educación como un hecho laico y universal, donde no había posibilidades, como por ejemplo en Miami ustedes van a encontrarse escuelas católicas, escuelas adventistas, escuelas islámicas, o sea, donde existe la libertad de culto. En Cuba esto ya desde el año 60 se cerró la Universidad Católica, se cerraron las escuelas maristas, se cerraron, en fin, todas las escuelas religiosas, y todo pasó a ser educación dirigida por el Estado, una educación laica. Pero ocurrió una cosa bien importante. 17 de abril de 1961, Fidel Castro declara el carácter socialista de su revolución, y por lo tanto, al declarar su revolución socialista, en este momento Fidel Castro está dirigiendo de facto. No hay una constitución. Fidel Castro había prometido restituir la constitución del 40, pero no lo hizo. Y no creó instituciones, sino que creó organismos para gobernar por decreto. Y en el 61, pues Fidel Castro era algo así como el todo. Ya había descabezado todas las organizaciones revolucionarias y las había organizado en una sola organización que se llamaba ORI, Organizaciones Revolucionarias Integradas. Es decir, hizo desaparecer el directorio, hizo desaparecer el Partido Socialista Popular, hizo desaparecer todos los grupos que habían participado en la revolución contra el general Fulgencio Batista, pues las unió en una sola, y él por supuesto era el jefe. Aquí empezaron los gérmenes, las raíces de lo que luego fue el totalitarismo autocrático, comunista
cubano. Les decía que en ese sentido, cuando él declara carácter socialista de su revolución, hace convenios con el bloque socialista que ya desde la década del 20, en el 17 aproximadamente, 1917, después de la Revolución Rusa, una revolución burguesa que Lenin abortó y la convirtió en una revolución socialista, como ustedes saben, pero que no era más que la revolución burguesa rusa tardía. Las revoluciones burguesas se habían hecho en el siglo XIX, la hizo, bueno, antes la hizo en el 18 Francia, y la revolución industrial inglesa en 1600, todas estas cosas que ustedes conocen de la historia.